What happened is that here you in the United States are accustomed to see government coming for money. No, I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. First, we must recognize communism for what it is. When he says the Monroe Doctrine is dead, we say the doctrine of freedom applies everywhere in the world. The only answer to communism is a massive offensive for freedom. Hoy, el día de hoy urge hablar de esto para el mundo entero. Es el secuestro económico más grande que se haya hecho en la historia, más grande en años, más grande en dinero, más grande en seres humanos. Un embargo que no es a una persona, sino a todo un país, y por muchas décadas. Es el bloqueo a Cuba, el castigo que ha puesto Estados Unidos durante casi 60 años y que hoy, en las Naciones Unidas, se volvió a votar contra Washington y a favor de La Habana. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son los odios que hay a las ideologías que gustan o no gustan? ¿Es aún más profundo o solo es cuestión de dinero? Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. La Revolución Cubana expropió propiedades y empresas de Estados Unidos. En reacción, Estados Unidos impuso un embargo comercial, económico y financiero contra Cuba, y claro, por su relación con el comunismo y la entonces Unión Soviética. When Mr. Khrushchev says our grandchildren will live under communism, we must answer his grandchildren will live in freedom. Después de la crisis de los misiles en 1962, Estados Unidos endureció aún más el embargo, prohibió casi todas las exportaciones de Estados Unidos a Cuba. El embargo se convirtió en ley en 1992 por el Congreso de Estados Unidos, la Ley de Democracia Cubana y en 1996 la Ley para la Libertad Cubana y la Solidaridad Democrática. Prohibió a todos los estadounidenses hacer negocios con Cuba. El castigo se levantaría hasta que Cuba fuera democrática y respetara los derechos humanos según Estados Unidos. En 1999, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, amplió el embargo comercial prohibiendo a las filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba por valores superiores a $700 millones anuales. Era la primera ley que transgredía a otras en el mundo. En 2004, la administración de George W. Bush aplicó un nuevo paquete de medidas dentro de la llamada Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre. En 2014, Barack Obama y Raúl Castro anuncian el fin de las hostilidades y el comienzo de los acuerdos. Buscan instituir de nuevo la embajada cubana en Washington y la estadounidense en La Habana, e iniciar los trámites en el Congreso de Estados Unidos para eliminar el embargo. It is time now for us to leave the past behind. Le da reversa al acuerdo entre Obama y Castro. Cuba tiene casi 60 años acusando a Estados Unidos de asfixia. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. En la ONU prácticamente todo el mundo está a favor de Cuba. Hasta el momento la ONU ha emitido 27 resoluciones contra el embargo, las que Estados Unidos ha ignorado. De hecho, en 2018 189 países rechazaron el bloqueo, pero el mismo Estados Unidos y su aliado Israel votaron contra Cuba. Ahora, por 28ª vez consecutiva, Cuba presentó su denuncia ante la Asamblea General de la ONU para la plena eliminación del embargo estadounidense, que además se ha recrudecido. Cuba denuncia un daño de casi $1 billón. Son 4.000 millones de dólares al año. Justamente hoy es la votación y como usted sabe y como le pusimos ahí, pues usted ya sabe el resultado. Además de que el señor Bolsonaro, bueno, pues ahí sorprendió. De Brasil, claro.
Vamos directamente con nuestros invitados. Primero, gracias al equipo detrás de La Razón, a los investigadores, al equipo allá en Madrid y gracias sobre todo, más que todo, a usted. Esta noche tenemos al maestro y doctor José Antonio Ejido, sociólogo y antropólogo científico social, que usted conoce y conoce muy bien. Gracias, José Antonio. Y también tenemos al periodista Antonio Rodríguez. Tengo muchas preguntas. Empiezo contigo, José Antonio Ejido. Empiezo con José Antonio Ejido porque hay dos Antonios. José Antonio, ¿cómo resolverías el problema? A ver, así de simple. Un saludo muy grande. Sabes que llevaba tiempo. Un saludo muy grande a ti. Gracias. Me alegra que estés de regreso a Teherán, de tu México. Y por supuesto al programa, a Hispan TV. Yo estaba pensando cómo se resuelve que durante 30 años la inmensa mayoría de los países representados en las Naciones Unidas hayan votado año tras año en la Asamblea General una crítica y una exigencia al levantamiento de las sanciones de los Estados Unidos y que jamás los Estados Unidos hayan hecho la menor atención a este reclamo absolutamente mayoritario. Yo creo que esto lo que expresa es el drama que estamos viviendo, ¿no? Porque la gran mayoría de lo que en Occidente se llama la comunidad internacional, que aquí se expresa de verdad, no con los truquitos que hacen los occidentales, serían un grupito pequeño de países, a la verdadera comunidad internacional pide algo legítimo, que se deje de sancionar a un pequeño país del tercer mundo, de 10 millones de habitantes, por esta enorme potencia, y no hay manera de que entre en vereda. Yo creo que el derecho internacional no es más que la fuerza de ejercer el derecho. Cuando la humanidad tenga la fuerza de ejercer el derecho y resolver esta injusticia, habemos entrado en una etapa totalmente distinta. El hecho es que no tiene solución, no hay manera de imponerles una obligación de cumplir estas resoluciones que llevan casi 30 años aprobándose, como insisto, porque los que imponen sanciones y los que se autonombran Tribunal Internacional son ellos, los norteamericanos, que tienen, claro, 1000 bases militares en el mundo y un montón de armas nucleares para que nadie les pueda interferir en las decisiones unilaterales, dictatoriales que ellos toman contra los pequeños países que ellos han atropellado, pequeños o grandes, porque la historia de Irán, ya que hablamos desde la televisión iraní, se parece mucho a la de Cuba, ¿no? Y habría bastantes países en el tercer mundo que han sufrido atropellos. Cuando han tratado de resistir, han sufrido lo que ahora Trump maneja con más destreza todavía. Son salvajes sanciones que llevan realmente grandes desgracias a las poblaciones del tercer mundo, y ojo, porque parece que están amenazando a España también con sanciones si interviene en transferencias económicas con Venezuela. Sanciones a todo el mundo. ¿Y quién sanciona al sancionador? Yo no puedo responder a esa pregunta, claro. Bien, a ver, Antonio Rodríguez, pues lo mismo, ¿cómo resolverías el problema? Sí. Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Encantado de volver a estar aquí detrás de la razón. Bueno, vamos a ver, yo creo que evidentemente el gobierno cubano es un gobierno enemigo declarado de Estados Unidos desde la Revolución, es decir, desde el año 59. Estados Unidos no soporta ese gobierno socialista a las puertas de su casa y desea evidentemente que el régimen cambie. Yo creo que las sanciones continuarán en ese aspecto, pero voy a buscar un camino digamos ahí lateral para buscar el apartado de sanciones. Voy a poner el caso de Vietnam. Vietnam estuvo en guerra con Estados Unidos, ganó la guerra, expulsó a Estados Unidos y tras 20 años digamos de ostracismo, ahora Vietnam mantiene negocios con Estados Unidos, las multinacionales americanas negocian en Hanoi, en Ciudad Ho Chi Minh, los turistas americanos visitan Vietnam, la guerra se superó, en la guerra tal, recuerdo la imagen de Bill Clinton cuando fue a Estados Unidos con toda su familia para firmar la paz, incluso después su sucesor George Bush Jr. con una foto de soldado, un discurso debajo de un buste enorme de Ho Chi Minh. Evidentemente todo el mundo pensó, ¿para qué puñetas ha habido una guerra? Si se ha llegado a esto, al final un bando ha ganado y bueno, se acepta esa victoria, ahora hay que negociar y hay que hablar. Pero la solución yo creo que la solución pasa por esa solución, esa salida lateral.
que Cuba renuncie, mejor dicho, cambie su modelo económico de socialista a capitalista, como ha hecho Vietnam y como ha hecho China, que también mantiene excelentes relaciones comerciales con los Estados Unidos y donde no hay ningún bloqueo que valga. Y en ese aspecto sería una buena, digamos, una buena puerta de partida, un punto de partida muy interesante para cambiar aquí las percepciones, cambiar del modo de modelo, como ha hecho China, como ha hecho Vietnam, de un modelo de economía que era socialista y comunista a un modelo capitalista y de libre mercado. Eso abriría, digamos, sería una bola que va subiendo. Pero lo que no contestaste, Antonio Rodríguez, es por qué tiene que aceptar ese modelo que pues no quiere el gobierno cubano. No, yo no digo que lo acepte ni lo deje de aceptar. Yo digo, aporto una solución lateral, porque evidentemente con el sistema actual no llegamos a ninguna parte. Mientras Cuba mantenga su actual modelo político y económico, no creo que Estados Unidos, ni el gobierno actual de Estados Unidos, ni los que vengan al futuro, quieran no saber nada de Cuba y podrán mantener el bloqueo. Bien. A ver, José Antonio, te voy a preguntar esto. Estados Unidos contesta, y contestó hoy, porque hoy fue la votación, contestó que la resolución de la ONU es una violación al derecho universal. Dice que la propia Carta de las Naciones Unidas le da el derecho a Estados Unidos y a cualquier país del mundo de decidir con quién hace negocios y con quién no. ¿Qué contestas, José Antonio? Bueno, yo lo que contesto es lo siguiente. Estados Unidos se aprovecha de una posición ventajosa gracias a su fuerza militar, gracias al abuso que hace del derecho internacional y gracias al dólar, ¿no? Y a la capacidad tecnológica, a la creación de una serie de instituciones internacionales que ellos controlan, económica, financieramente. Yo lo que planteo es que la humanidad se convierta y esté clara de que el enemigo de su propia humanidad son los Estados Unidos de Norteamérica, el principal causante de inestabilidad, de guerras, de terrorismo, de sanciones, de hambrunas, de desastres, son los Estados Unidos. Entonces es muy necesario aislar a ese país, crear un tribunal internacional para sancionarlo y aplicarle sanciones a ellos, a los Estados Unidos, hasta que ellos cambien de posición, no tengan ningún elemento de presión y sean convertidos en un país normal, que no regalen un día sí y otro también todo tipo de desastres, de abusos, de guerras, de terrorismo. Y no voy a hacer la relación porque nos haría falta varias horas y en televisión, aunque sea del tipo que sea, el tiempo es escaso, ¿no? La humanidad tiene que poner coto a este tipo de abusos y no importa nada lo que digan los Estados Unidos. Ellos justifican, ocultan sus crímenes porque para eso tienen un sistema mediático que por lo menos en Occidente hace de la población una gente absolutamente desinformada, por no decir que alienada. O la humanidad se pone las pilas o tendremos todavía un siglo de problemas hasta que entren en la decadencia definitiva, este verdadero imperio del mal. Y perdone que me ponga un poco dualista, pero estamos en la televisión de Irán, el país del dualismo, ¿no? Y ellos son una gente del mal que tiene que ser metida en cintura del derecho internacional por el conjunto de la humanidad, que somos bastantes millones. Bien, a ver, Antonio, yo veía que hacías unos gestos, pues explícame, porque te tengo una pregunta, 30 segunditos para que te caiga con la pregunta, por favor. Bueno, es que el tópico de ver a los Estados Unidos son muy malos, son el diablo americano, el gran satán, y lo tengo oído desde toda la vida. Y no me convence, no es un argumento que sea comprensible. Estados Unidos, como todas las naciones del mundo, tiene sus defectos, tiene sus virtudes, tiene sus aciertos y tiene sus fracasos, y sus logros y sus problemas. Eso es decir, todo el mundo contra Estados Unidos porque son los más malos, no, es una posición maniquea que no tiene ningún sentido. Bien, a ver, Antonio, yo te pregunto, ¿qué significa entonces que prácticamente todo el mundo vote contra Estados Unidos, y no solo una vez, sino 27 veces, 27 resoluciones, y Estados 28, Unidos pues las ignora? 28 ya hoy, bueno. Yo te pregunto entonces, ¿dónde está la democracia del mundo? Bueno, si todos los países o la mayoría de los países le dicen a un país que no lo haga, ¿dónde está el respeto? El planeta no es de Estados Unidos, eso es obvio, ¿no, Antonio? A ver.
Evidentemente, no. Vamos a ver, Estados Unidos simplemente está ignorando las resoluciones de Naciones Unidas, en este caso, como en otras muchas ocasiones, que las resoluciones de Naciones Unidas le han sido contrarias. Sigue su papel o usar el veto en el Consejo de Seguridad o simplemente ignorarlas. Eso desde luego. Todo el mundo, 120 de la última votación, 187 votos de la ONU para anular el embargo, y solamente ha estado a favor de Estados Unidos Brasil e Israel, y Ucrania y Colombia, que se han abstenido. Evidentemente Estados Unidos tendría que haber levantado ese embargo, que no bloqueo fue lo del año 62 cuando la crisis de los misiles, pero tenía que haber levantado ese embargo. No lo hace. ¿Tienen por qué? Sí, una cosa admitiré, el efecto de Estados Unidos tiene el poder para ignorarlo, tiene el poder económico, político y militar para ignorarlo, y no creo que en ese aspecto tiene un grado de cinismo más que considerable, pero es un grado de cinismo que caemos en la real política. Cualquier nación poderosa, y no estoy hablando de Estados Unidos, sino hablando de Rusia, China o cualquier otro país de importancia, también ha ignorado resoluciones de Estados Unidos, resoluciones de Naciones Unidas que podían ser evidentemente contrarias a sus intereses. Israel es un ejemplo paradigmático. Ha ignorado todas las reclamaciones de Naciones Unidas y no es un país tan poderoso como Estados Unidos. Por supuesto, es su aliado principal, pero en ese aspecto es un efecto de realpolitik. Somos poderosos, somos fuertes, y si no nos conviene, pues mire, la torre a todos los que no soltamos aquí, que evidente nos estamos. Pues sí, pero eso es como la ley de la jungla. Una cosa sí me gustaría, solo un segundo. A ver. Pero una cosa me gustaría decir, una cosa sí que admito de Estados Unidos, que tiene que hacer una cosa: es un país soberano para negociar y tener negocios y comercio con quien quiera. Si no los quiere tener con Cuba, es un problema exclusivamente suyo. Es como si, por ejemplo, Dinamarca no quiere tener negocios con Suiza. Bueno, pues no puede tener negocios con Suiza. Lo pongo como ejemplo totalmente hipotético. Estados Unidos puede negociar con quien quiere, es soberano para ello. Bien, bueno. José, en lo que respecta a Estados Unidos, claro. Bien. José Antonio, a ver, quiero ir más a fondo. Estados Unidos dice que el embargo es para que el gobierno cubano pues respete los derechos humanos y sea democrático. Pero la realidad de fondo, yo te pregunto, ¿no es el odio a las ideas diferentes, no es el odio al comunismo, que Estados Unidos no soporta tener enfrente a un país comunista, y mucho menos como en 1962 que tenga la posibilidad de poner pues otra vez misiles y que se empiece a hacer rico? A ver, explican. Yo creo que lo fundamental aquí no son las ideas ni la ideología, ¿no?, sino la avaricia, las ganas de control mundial expuesto por los norteamericanos en los años 90, ¿no?, cuando eran tan impunes, no tenían miedo de nada, que decían realmente lo que pensaban. Estoy pensando en una obra muy famosa, El gran tablero mundial, del señor Brzezinski, principal ideólogo del imperialismo norteamericano, ya fallecido. Bueno, él decía claramente: hay que dominar el mundo y se acabó, y para eso tenemos que controlar Eurasia, y para controlar Eurasia tenemos que controlar Rusia y China. Incluso decía: para eso tenemos que dar un golpe de Estado en Ucrania. Los rusos vieron en su piel y en su desgracia, en los años 90, que el problema de los Estados Unidos no era la ideología socialista, sino que era que Rusia era un banco de saqueo económico. Los Estados Unidos querían destruir el país para quedarse con sus inmensas riquezas. Incluso los ingenuos rusos, partidarios de los Estados Unidos, despertaron del sueño y tuvieron que cambiar de rumbo, optar por una línea defensiva, porque si no, hoy Rusia no existiría. La avaricia de los Estados Unidos significaba partir en varios trozos, quedarse con Siberia, con el oro, con el gas. En el caso de Cuba, ellos están muy molestos porque Cuba es el buen ejemplo para el resto de América Latina, que los Estados Unidos llevan saqueando mucho más de 100 años, ¿no? No quieren que otros países sigan el camino de Cuba, y además tratan de presentar ese modelo como un modelo fallido, que ellos procuran hacerle todo el daño posible, no comerciar, sino con medidas territoriales que afectan a terceros países que quieran negociar con Cuba, y todo tipo de afectaciones, manejando, como he dicho antes, la posición privilegiada que desgraciadamente tiene este imperio del mal
en la arena internacional, económica y política. En el fondo está el dominio económico de una oligarquía avariciosa cuyo representante es ahora mismo el magnate Trump, las compañías, la oligarquía norteamericana, cosas bien conocidas, sobre todo de quien no siga las estupideces de la propaganda occidental, que hablan de que ellos son el centro de la democracia, los votos, bla, 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 los derechos humanos. Que pregunten los derechos humanos en Guantánamo, en la cárcel de Abu Ghraib, y que le pregunten a los iraníes torturados por la SAVAK, que fue creada por la CIA y por el Mossad. De eso nada, quieren controlar el mundo y no les importa cuestiones religiosas. Ellos son pragmáticos, ellos siguen la filosofía de un norteamericano que se llamaba John Dewey, y luego su filosofía es la del Colt, la del revólver al cinto. También México sabe un poco de eso, y el que se pone delante se lo cargan y se acabó, como hicieron con sus indios y como han hecho con todo el mundo. Ya llevamos bastantes siglos, o 3 siglos, para saber de qué tipo de potencia estamos hablando, ¿no? Bien, ya nos queda ya un minuto. Antonio, yo te pido un minutito rápido. ¿Por qué la Unión Soviética, que era una superpotencia, un gigante de producción, cayó? Y ahora hay un McDonald's ahí frente al Kremlin. Pero Cuba, siendo una islita pequeñita, al lado de los rusos, pequeñita al lado de los rusos, pues no ha caído. ¿Cómo fue eso? Bueno, vamos a ver, son 2 cosas. La creación de la caída de la Unión Soviética fue la carrera de armamentos que arruinó totalmente la economía soviética. Los americanos ahí tienen gente muy preparada, sabían perfectamente que la Unión Soviética, el modelo de producción socialista, el modelo económico comunista, no da beneficios, no da dinero, porque todos los beneficios revierten al Estado, no revierten al individuo. En consecuencia, calcular una adecuada carrera de armamentos y una adecuada carrera espacial terminaría arruinando la Unión Soviética. Así fue, para mediados de los años 80 esto era claro, cuando Gorbachev lo entendía perfectamente, el país está en la ruina, la nación está en la ruina, y finalmente eso provocaría un efecto cascada, derrota en Afganistán, la caída del muro de Berlín que estamos conmemorando ahora, y la caída de los países satélites, y al final el fin de la Unión Soviética. ¿Por qué Cuba no ha caído? Simplemente porque Cuba es eso, una islita. Es una nación pequeña al lado de un gigante y no constituye ninguna amenaza para ese gigante, es una molestia. No hay necesidad de... Pues entonces falló el objetivo, ¿no? Con ella. Simplemente dejar en su desarrollo, dejar en su desarrollo y ahí está. Pero es evidente que falló, es evidente, ¿no? 60 años de embargo y pues no. O sea, si el objetivo era doblegar al gobierno cubano... Ha fracasado por completamente. La política... Un fracaso completo, porque dura ya 60 años, evidentemente no ha funcionado. Por eso yo he aportado al principio de intervención una solución lateral, una apertura económica por el capitalismo, mientras se mantiene el socialismo como forma de gobierno para Cuba, para cambiar aquí, digamos, la situación económica cubana. Porque yo, mientras aquí vaya un gobierno hostil a Estados Unidos en La Habana, me temo que el embargo continuará. ¿Funcione o no funcione? Gracias, Antonio. Y no funciona. Está demostrado históricamente que no funciona. Gracias, Antonio. José Antonio, también 30 segundos y tengo 2 preguntas, te las hago rápido. ¿Por qué? Yo incluso viví en Miami y bueno, pues ahí te constatas muchas cosas. ¿Por qué las familias cubanas, los propios cubanos que viven en Estados Unidos, son los mismos que han presionado para que se castigue a Cuba? Esa es una. Y 2, después de ver esta foto histórica de Obama y Raúl Castro dándose la mano, ¿por qué llega Trump y revierte todo? Obama firma, por ejemplo, acuerdo nuclear con Irán, Obama quiso aliviar un poco de sanciones con Cuba, pero llega Trump y va todo para al revés. Rápido esas 2 preguntitas, José Antonio. Bueno, la primera pregunta es porque los hijos de los exiliados cubanos son la parte vendepatrias y podrida de la sociedad cubana que se enriqueció con la mafia de Al Capone, Batista y demás. Luego no les gustó que su pueblo se emancipase y se fueron a los Estados Unidos. Primera respuesta. Segunda respuesta, rapidita también. Obama tal vez lo que pretendía era tratar de penetrar en la sociedad cubana mediante medios ideológicos y derrumbar el sistema de independencia, pero él constató, efectivamente, como decía el señor Antonio, que había fracasado el sistema de bloqueo. Lo que hace Trump es no invadir directamente y mandar bombarderos como hacía
Obama en Libia y en otros sitios, sino utilizar el látigo feroz de las sanciones que causan miles de muertos. En Venezuela está causando miles de muertos, en Irán un montón de problemas, etcétera, etcétera. Es el estilo del nuevo gángster del señor Trump y de su equipo, el utilizar la sanción al máximo ante la constatación también de que su sistema de control ha fracasado, ¿no? Cuba se mantiene de pie, Venezuela se mantiene de pie, y por más sanciones que haya, van a caer antes los estados satélites latinoamericanos que Cuba, Venezuela y ahora México y la Argentina. Bien. Las sanciones tienen un límite y los pueblos resisten. Gracias, José Antonio. Gracias, Antonio. Da para mucho más el debate, pero ya se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes. Pues mire, las fichas siempre se mueven, siempre están en movimiento, porque los grupos de poder se disputan el mundo, sepultando todo lo que se encuentran y se encuentren a su paso. Ellos quieren más poder sobre los territorios, sobre las personas, sobre lo que sea, y hacen todo con tal de ser el ganador. Por fin, mañana aprobado está nuestro tema: ¿qué fichas se mueven en México? Terroristas atacan a la población pues está indignada allá en México. Los gobiernos y la prensa siempre han dicho que son narcos, pero ¿qué tanta diferencia hay entre un narco y un terrorista? ¿Es muchísima la diferencia? Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es el papel del narco? ¿Solo es vender droga? Mañana aquí en Detrás de la Razón. The doctrine of freedom applies everywhere in the world.